Shalom a todas y a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del incienso, la Ketoret, acerca de cómo se hacía el servicio en el templo, recordando que el servicio de la Ketoret, el incienso, es un servicio exclusivo de los sacerdotes, los Kohanim, ya que desde el principio hasta el final de su servicio solamente Kohanim, sacerdotes, estaban involucrados en su preparación y servicio. Desde que se preparaban las especias, eran solamente sacerdotes los que estaban involucrados en el servicio hasta que se ofrecía en el altar de oro dentro del Ejal, el recinto sagrado, el santuario. Eran solamente sacerdotes los que tenían la exclusividad de estar involucrados en el servicio del incienso. Veamos entonces cómo se daba este servicio en el templo. Eh, recordemos que habían loterías para servir en el templo, para prestar y brindar los distintos servicios en el templo por medio de los sacerdotes y levitas. Habían loterías para los sacerdotes para ver qué función específica en ese día determinado sacerdote iba a prestar. Eh, Tenemos entonces que en el templo el servicio se llevaba a cabo por medio de loterías, como está escrito acá, que fueron implementadas debido a la competitividad de los sacerdotes en el servicio y por incidentes que ocurrieron debido a ello, a esta competitividad, ya que hubo incidentes. Cuenta la Gemara que en una ocasión iban subiendo dos Kohanim la rampa del altar y uno empujó al otro y el otro cayó y se fracturó una pierna. Viendo entonces lo peligroso que presentaba esta situación, se decidió entonces hacer el servicio por medio de loterías que se conocen como payas. Los Kohanim de la nueva guardia, recordando que hay 24 guardias que prestaban el servicio en el templo de las familias de los sacerdotes y levitas, se dividían en 4 guardias, y también los Ma'amadim, las guardias también de los que no son sacerdotes. También venían miembros de familias de las distintas tribus que en esa semana les tocaba brindar el servicio en el templo. Si bien ellos no lo hacían el servicio, eran los sacerdotes, ellos estaban a cargo de rezos especiales para que el servicio pudiera ser aceptado. Tenemos entonces que los Kohanim de la nueva guardia empezaban el servicio de una semana duraba el servicio, con el sacrificio continuo de la tarde en el día de Shabbat. Antes que empezasen el servicio, la guardia de Kohanim que iba saliendo les daba una bendición, dado que esta nueva guardia no había servido en el templo por 24 semanas. Había una preocupación que estuvieran demasiado entusiastas y que esto los llevara a enfrentamientos y errores, por lo que recibían la bendición para que pudieran servir con amor y con fraternidad entre ellos. Lo comenta el Tiferet de Israel en Tamid 5.1. El administrador Amemuné les decía a los Kohanim, aquellos que son nuevos con respecto al servicio de la Ketoret, vengan y toman parte de la lotería, el payas. Todos los Kohanim que nunca habían ganado el derecho de ofrecer la Ketoret se acercaban. Él les decía, saquen sus dedos, atzviu. La lotería era conducida y el Cohen que salía primero en esta lotería ganaba el derecho de ofrecer la Ketoret, como nos comenta el Rambam en el Hot Temidim Musafim. Solamente Kohanim que nunca habían ofrecido la Ketoret podían participar de la lotería, ya que realizar el servicio traía abundancia material y quien la servía no se le permitía volver a realizarlo una segunda vez, como nos trae el Tratado de Yomá 26a.
¿Cómo se ofrece entonces la Ketoret? Una vez que teníamos el Cohen que iba a realizar el servicio, tenemos entonces que la Ketoret era ofrecida en el altar interno, el altar de oro, de una manera muy particular, como una señal de honor. El cucharón que contenía el incienso era llenado hasta que rebalsaba. Para prevenir que la mezcla de especias cayera al suelo, se ponía el cucharón en un utensilio más grande para que si rebalsara cayera en este utensilio y no en el suelo, ya que la Ketoret eh, se le tiene que dar kavod, respeto, y ya que es santa, como dice la Torá, se consagra para este servicio especial ofrecido por los Kohanim en el altar interno, el altar de oro, que se encuentra dentro del edificio mismo del templo, esta área se conoce como el Ejal o el santuario. El Cohen que había ganado el derecho de ofrecer la Ketoret tomaba un cucharón cubierto lleno de incienso. Él ponía el cucharón cubierto en un utensilio más grande llamado kaf o el cazo. Luego era cubierto por una manta pequeña, un beged katán. Esta manta pequeña prevenía que el aroma de la ketoret se disipara antes que fuera ofrecida y mantenía el incienso potente y fragante. Tomaba el cazo, el Cohen, con su mano y ascendía a la rampa del altar externo, llegando a la esquina suroeste del mismo. Allí era salada la ketoret, el incienso, como está escrito respecto a la ketoret, salada, pura y santa, como nos dice el libro de Shemot, capítulo 30, verso 35. La ketoret era salada por segunda vez, siendo la primera vez al momento de preparar la mezcla de especias. Recordemos que la ketoret constituye una mezcla de 11 especias, una de ellas conteniendo un olor que no es agradable, la jelebená. Sin embargo, el resto contenía un olor agradable y juntas, desde luego, daban un olor muy agradable, como nos trae el Tratado de Menajot 21 cara A. El Cohen descendía posteriormente al piso del patio, la Zara de los Kohanim, como nos trae el Rambam en Ilhot Temidim Musafim 3.4, el Tratado de Tamid 32b, 33a y el Rambam en Ilhot Isure Mizbeach 5.11. Las brasas de la pira secundaria del altar externo, el que está fuera en el patio de los Kohanim, eran tomadas en un recipiente para el servicio de la Ketoret. 4 kav, una medida de volumen de brasas, eran tomadas con una pala larga y eran puestos luego en un recipiente más pequeño, en un badil con una capacidad de 3 kav, una medida de volumen. Esto era hecho como una señal de honor al servicio para asegurarse que el badil estaría lleno de brasas hasta rebasar. El Cohen que sostenía el badil, que era un Cohen, un segundo Cohen que había sido escogido por, según una opinión, el Cohen que había ganado la lotería. Él indicaba quién iba a ser su asistente en el servicio de la Ketoret ese día, en ese momento. Entonces este segundo Cohen, este asistente en este caso, era quien tomaba estas brasas. Esto era hecho como una señal de honor al servicio para asegurarse que el badil estaría lleno de brasas hasta rebasar, y el Cohen que sostenía el badil con brasas era el Cohen que estaba parado a la derecha del Cohen que había ganado la tercera lotería para el servicio de la Ketoret, como nos trae el libro de Avodat Korbanot en la página 80 del libro. El Cohen escogido para llevar el badil, que es un badil de plata, tomaba el mismo y ascendía a la parte superior del altar externo. Él apartaba las brasas que estaban encima de la pira secundaria y tomaba brasas ardientes del medio. Luego descendía y las colocaba en un badil de oro más pequeño. La pira secundaria se localizaba en la parte suroccidental del altar, sin embargo estaba un poco más en dirección hacia el norte. Si un kav o menos de brasas caían al suelo, de manera que el badil de oro era llenado correctamente,
Esta era una señal de que había sido llenado correctamente. Los removía la corriente de agua que corría en el patio principal en Shabbat. Sin embargo, se cubrían con un pesachtor, que era un tazón grande, que era útil para varias tareas en el templo. Aparentemente no era hermético, ya que no se puede apagar fuego en Shabbat. Entonces, de alguna manera, quedaban aberturas para que pudiera respirar y salir aire del contenido. Si más de un cab de brasas caían al suelo, tendría que subir y recolectar nuevamente más brasas, como lo trae el Rambam en Ilhot Midim Musafin 3.5 y Tamid 5.5. Aquellos que habían ganado la lotería para ofrecer el incienso, el que ganó y su compañero que le asistiría, caminaban hacia el occidente hasta que llegaban al área entre el ulam y el altar externo. Uno de los Kohanim tomaba la magrefá, un recipiente similar a una pala, que hacía mucho ruido si era puesto sobre el piso, y la lanzaba al piso del patio entre el ulam y el altar externo. Esta magrefá producía mucho ruido cuando era lanzada. Cualquiera que escuchaba el ruido sabía que pronto sus compañeros iban a postrarse y venían, corrían y se sumaban a sus compañeros sacerdotes. Cualquier levita que escuchara el ruido de la magrefá cuando caía en el suelo, sabía que pronto sus compañeros levitas, en este caso, el servicio del canto en el Duján, y correría entonces a unirse. El jefe del Mahamad, las guardias que acompañaban a los Kohanim durante el servicio, con representantes que hacían rezos, como dijimos, para que el servicio fuera aceptado. El jefe del Mahamad, al escuchar el ruido de la magrefá cuando caía, haría saber a las personas impuras que se paren en la puerta este del patio para remover cualquier sospecha de ellos y que sea claro que no habían completado su expiación. Cualquier miembro del Mahamad o Cohen impuro que no podía participar en el servicio se paraba entonces en esta puerta este para que se supiera que no era por causa de negligencia o porque había escogido su propio servicio que no participaba del mismo, como lo trae el Rosh en Tiferet y Tiferet Israel en Tamid 5.6. Los Kohanim empezaban a subir las gradas hacia el Ulam. El que había ganado la lotería para limpiar las cenizas del altar interno les precedía. Habían 2 escalones que llevaban hacia el Ulam, que era la recámara previa al Ejal, como lo trae el Tratado de Midot 3.6. Este Cohen entraba al Ejal, tomaba un recipiente, un cesto, un tení de oro con cenizas del altar interno. Las cenizas habían sido quitadas previamente y puestas en el cesto. Se postraba en dirección al Kodesh HaKodoshim, al lugar más santo del templo, y luego salía del Ejal, como lo trae el Rambam en Ilhot Temidim Musafim 37 y en Tamid 33. Luego el Cohen, que había ganado la lotería para ofrecer la Ketoret, y el que había sido escogido para cargar el badil con las brasas, entraban al Ejal. El Cohen que cargaba el badil colocaba las brasas en la parte superior del altar interno y las esparcía uniformemente en la parte con la parte inferior de este badil, las esparcía uniformemente en el altar interno de oro. Luego se postraba y salía del Ejal. El Cohen que ofrecía la Ketoret tomaba el cucharón lleno de incienso que estaba dentro del cazo, del kaf, que dijimos que es más grande que el cucharón, y lo pasaba al que lo sostuviera un compañero o familiar que él también escogía para dicha labor. Ellos miraban si algo de incienso se había caído del cucharón al cazo. El asistente los colocaría sobre las manos del que lo ofrecía junto con todo el incienso que estaba en el cucharón. Luego este asistente Cohen, desde luego, se postraba y salía del Ejal
como lo trae el Rambam en Ilhot Timidim Musafim, dado que solo Kohanim nuevos en el servicio del incienso estaban involucrados, eran advertidos acerca del servicio antes de entrar al Ejal. Como dijimos, solamente una vez en la vida se le permitía a un Cohen, a un sacerdote, ofrecer el incienso en el templo. Le decían entonces: sé cuidadoso en no empezar a esparcir el incienso desde frente tuyo, no sea que te quemes. Él regaba el incienso sobre las brasas lentamente, como el que tamiza la harina, hasta que estuviera esparcido sobre la superficie entera de brasas, como está escrito en la Torá. Sobre ellas Aarón ofrecerá el incienso como mareda cada día, como lo trae el Rambam en Ilhot Temidim Musafim 3.8 y en Tamid 33a. La Gemara: el Cohen no ofrecería el incienso hasta que el administrador, el Memuné, le dijere: ofrécelo. Todos los demás salían del Ejal, así como el área entre el Ulam y el altar externo, ya que era prohibido que alguien estuviera en esas áreas en el momento en que la Ketoret era ofrecida en el Ejal, cada día, hasta que el Cohen que la ofrecía saliera del Ejal, como fue escrito respecto al servicio de la Ketoret por el Cohen Gadol en el Kodesh HaKodashim, en Yom Kippur, como lo trae el libro de Vaikra 16-17. Toda persona tiene prohibido permanecer en la tienda del encuentro cuando él entra, hablando de Aarón, a hacer expresión en el santuario, etc. Por medio de un binyan, Av se deriva de este verso con respecto a las expresiones que son hechas en el santo, en el Ejal, que nadie más debe estar presente en ese momento cuando se hace un servicio de expiación en el recinto sagrado, en el santuario, como lo trae el Rosh en Tamid 6.3. Luego de recibir permiso, el Cohen ofrecía el incienso, se postraba y salía del Ejal. Lo trae el Rambam en Ilhot Timidim Musafim 3.9. El Cohen esperaba hasta que el humo llenara la recámara para postrarse y salir, como lo trae el Tiferet de Israel. El Cohen estiraba sus brazos con sus manos llenas de incienso, como un cuenco lleno de incienso. Con sus manos tenía que hacer el servicio con sus propias manos, sin ninguna intervención. Y entonces empezaba a regar el incienso sobre la superficie de brasas desde la parte más lejana de él. Empezaba a regarlo hacia él, hacia donde él estaba, hacia él. O sea, de la parte más lejana hacia él, a la parte más cercana a él, llegando hasta las brasas que estaban más lejos en el comienzo de él, esparciendo el incienso en dirección hacia él. De hacerlo de manera contraria, se quemaría con el humo del incienso. Si empezaba a esparcir las cenizas desde lo más cercano a él hasta lo más lejano, entonces se iba a quemar con el humo del incienso que iba saliendo al tener contacto con las brasas calientes. Así era como se ofrecía entonces en el templo diariamente, dos veces al día, el incienso, la Ketoret en el templo. Y con eso concluimos esta primera parte acerca de la Ketoret.